Hola a todos, en este video vamos a platicar acerca de las propiedades de la materia y los tipos de fenómenos. Bueno, sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, energía y es susceptible a cambio, además de poseer inercia y no puede ser destruida de acuerdo a la ley de la conservación de la materia. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, es la ley de Lavoisier. Bueno, entonces existen diversas propiedades de la materia, dependiendo de las características que queramos ponerle. Por ejemplo, de acuerdo a la física relativista, eh, la materia va a tener masa, energía, tiempo y espacio. Sin embargo, de acuerdo a si una proporción de materia puede tener o no ciertas características, lo podemos clasificar como propiedades generales y específicas. ¿Cuáles son las generales? Pues bueno, son aquellas propiedades que va a tener toda la materia, digamos, en este caso, como es la masa, el peso, el volumen, o sea, cualquier cantidad de materia va a tener cierta cantidad de masa, va a tener peso, que es la fuerza que va a tener esa cantidad de masa de ser atraído hacia el centro de la Tierra. Volumen también, forma, tamaño, va a tener inercia, la cuestión de la impenetrabilidad, es decir, no pueden ocupar dos cuerpos el mismo espacio al mismo tiempo, y la divisibilidad, todos los cuerpos pueden ser divididos hasta cierto punto. Y bueno, las propiedades entonces generales son aquellos que van a tener todos, es decir, toda la materia va a tener estas características. Obviamente van a variar, pero eh, todos lo van a tener. Por eso son generales. Y las específicas son aquellas que van a tener o va a tener cierta materia, es decir, las propiedades específicas son aquellas que nos van a hacer identificar a la materia. Es decir, estas propiedades pueden ser físicas y químicas, por ejemplo. Aquí sí van a variar mucho las características, porque, por ejemplo, el color puede ser diferente uno de otro y de esa manera podemos distinguir cierta porción de materia de otra. Entonces, eso es una cuestión física. El sabor, el olor, la dureza, el brillo. Tenemos, por ejemplo, que algunos metales pueden brillar y los que son no metales, pues no brillan. La densidad, podemos conocer a cierta sustancia de acuerdo a su densidad. A la maleabilidad, muchos metales son o pueden formar láminas y los no metales no lo pueden hacer. Ductibilidad, que es la propiedad de formar hilos. Por ejemplo, muchos metales también pueden formar hilos como el hierro, por ejemplo, o el aluminio. Conductividad térmica, que pueden conducir el calor o no. La conductividad eléctrica, que pueden conducir la electricidad o no. El punto de fusión, que ciertas sustancias van a tener cierta temperatura en el cual cambien de estado sólido a líquido. El punto de ebullición, que es la temperatura en el cual una sustancia va a empezar a hervir. Y es decir, en este caso puede pasar de líquido a gas. La solubilidad también es una propiedad física de la materia, en el cual vamos a ver, por ejemplo, que unas sustancias son solubles en otras y otras no. Las propiedades químicas son un poquito más específicas también. eh, Tienen mucho que ver con los cambios químicos. Por ejemplo, hay algunas sustancias que pueden arder y a ellos se les llama combustibles. La reactividad química también es algo muy importante. Hay unas sustancias que reaccionan luego y hay otras sustancias que
reaccionan lento o no reaccionan. La corrosividad también es una propiedad química específica. No todos los compuestos o no todos los elementos o las sustancias pueden ser corrosivos. La energía calórica, la energía que puede producir una reacción química eh, o esa sustancia cuando reacciona con otra, pues va a ser diferente de las demás. Y las sustancias también pueden ser ácidas o básicas, va a depender mucho de quiénes sean. Entonces, las propiedades específicas nos indican más que nada propiedades de ciertas sustancias que nos van a hacer que los identifiquemos de otros. Y bueno, podemos tener a la materia en distintos estados de agregación. Ustedes conocen, por ejemplo, que el agua lo podemos encontrar en sus tres estados de agregación, que son el estado líquido, sólido y el gaseoso. Bueno, vamos a ver cuáles son las propiedades de estas sustancias que podemos encontrar en estado sólido. Bueno, en el estado sólido nosotros vamos a encontrar que las partículas que van a formar este cuerpo van a estar muy próximas unas de otras y va a haber poco espacio intermolecular. Por eso es que están sólidos, porque hay mucha fuerza de cohesión entre ellas. Van a tener un volumen y una forma definidos. Por ejemplo, un metal, por ejemplo, un pedazo de madera, todo lo que sea sólido. Son más densos que los líquidos. Los átomos van a tener cierta forma geométrica, lo cual ocurre, por ejemplo, con algunas sales, y la fuerza de repulsión es muy baja entre ellos. No fluyen, sabemos que son sólidos. Lo contrario ocurre, por ejemplo, con el estado líquido. En el estado líquido vamos a ver que a diferencia de los sólidos, estos van a tener un espacio intermolecular un poquito más, digamos, mediano, no tanto como los sólidos, eh, y la fuerza de cohesión es un poco menor. Debido a esto, van a adoptar la forma del recipiente que los va a contener. Es decir, pues van a tener un volumen constante y sus moléculas pueden estar fluyendo progresivamente o desplazar unos a otros. Por eso es que los líquidos eh, necesitan de un recipiente que los contenga y van a adquirir ese volumen de tal recipiente. Cuando dos líquidos se van a encontrar, va a ser o va a ocurrir un fenómeno denominado difusión, es decir, las moléculas de cierta sustancia o los átomos, en este caso, normalmente son moléculas, en este caso pueden empezar a chocar entre sí de tal manera que exista una unión más o menos física uniforme. A esto se le llama difusión. Y los cuerpos en estado gaseoso, vamos a ver que los gases, por ejemplo, pues van a tender a ocupar todo el espacio que se les pueda dar. Ellos no tienen un volumen definido. Si aumenta la temperatura o disminuye la presión, pues van a variar su volumen y eh, cuando se mezclan se difunden uno en otro. Entonces los gases, digamos que van a tener muy poca cohesión, son los que tienen menor cohesión y la energía cinética en ellos es mucho mayor. Por eso es que adquieren todo el volumen que se les pueda dar. Bueno, también podemos ver que de acuerdo a la temperatura que se pueda poner o dar, existen cambios de estado. Sin embargo, estos cambios de estado solo modifican la apariencia externa de la materia, por lo cual pues solo son cambios físicos. Vamos a ver, este cuadro es muy importante. Vemos que cuando
una sustancia en estado sólido pasa a gas, se le va a llamar sublimación. Cuando un gas pase a sólido, se le va a llamar deposición. Cuando un gas, tenemos por ejemplo la cuestión del agua, cuando sale en forma de vapor y se forman las nubes, pues bueno, ocurre el fenómeno de condensación. Del lado contrario, si tenemos un líquido y este es calentado, se convierte en gas y a ese fenómeno se le va a llamar evaporación. Cuando un líquido adquiere temperaturas muy bajas, normalmente llega a formarse un sólido, entonces a ese proceso se le llama solidificación. La parte contraria es la fusión. Entonces, normalmente en química, como una propiedad específica de la materia, vemos el punto de fusión, es decir, la temperatura en el cual un sólido pasa a líquido, o bien la temperatura en el cual un líquido pasa a gas, la temperatura de ebullición o evaporación. Entonces son conceptos muy importantes que hay que tener mucho en cuenta, sobre todo para poder conocer cierta sustancia específica. Bueno, entonces ya hablamos un poquito acerca de los cambios físicos, decíamos que son estos, ¿no? Que pueden o están involucrados nada más cambios en la forma, pero las sustancias siguen siendo las mismas. Bueno, un cambio físico entonces son todos aquellos cambios en los cuales cambia el estado de agregación, pero sigue siendo la misma materia, digamos, en este caso, la misma sustancia, no sufre cambios internos. Por ejemplo, la fusión de la cera, se tienen cera, lo calentamos y ¿qué ocurre? De sólido pasa a líquido. Eso se le llama fusión. La lluvia son solamente cambios de estado. La refracción de la luz, que es una cuestión física también. La dilatación de un metal. Cuando calentamos un metal, este tiende a que sus átomos empiezan a vibrar, entonces se dilata el metal. Arrugar una hoja, hervir el agua y sublimar el yodo también son cambios físicos. ¿Por qué? Porque únicamente cambian de estado de agregación. Bueno, ¿y qué es un cambio químico? Pues bueno, un cambio químico es aquel en el cual se originan nuevas sustancias con propiedades distintas a las iniciales. Bueno, aquí en este caso sí se va a modificar la naturaleza interna de la materia. Esto va a ser mediante un enlace químico, es decir, se van a formar nuevas sustancias, en este caso puras. Tenemos algunos ejemplos de lo que ya mencionábamos, cambios de estado, muy bien, y tenemos de este lado algunos ejemplos de cambios químicos, como por ejemplo el clavo de hierro en ácido, qué es lo que ocurre, cuál es el fenómeno que se lleva a cabo, la oxidación de un metal, tenemos la combustión, la fotosíntesis, el incendio de un bosque, la putrefacción, entre otros. Bueno, sería hasta aquí. Muchas gracias.